psoriasis también. Cuando hablamos de neoplasias, el carcinoma pulmonar, el tumor carcinoide, el amartoma, tumor benigno, las metástasis, los linfomas, los mielomas múltiples, son causas de nódulos pulmonares solitarios. A nivel inmunológico, el nódulo reumatoideo, ¿no? En la granulomatosis de Wegener también existe formaciones sólidas, quistes solitarias, que nos dan un nódulo pulmonar solitario. Existe, lógicamente, alteraciones metabólicas, traumáticas, misceláneos, etc. Dentro de los tumores benignos, hematoma, condroma, lipoma, linfangioma, hemangioma, endometrioma son los diferentes en general. Lesiones vasculares que pueden condicionar un nódulo pulmonar solitario, fístulas arteriovenosas, varices pulmonares. Y dentro de los misceláneos, otros, el infarto pulmonar puede causar un nódulo pulmonar solitario, la bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, también la silicosis, el secuestro pulmonar, la impactación mucoide, la amiloidosis, el quiste broncogénico, la neumonía redonda, ojo, una neumonía redonda, o una bula rellena pueden ser causas de nódulo pulmonar solitario. Las causas benignas de tipo inmunológico, la granulomatosis de Wegener, 4-20%, el nódulo pulmonar reumatoideo, en la zona subpleural periférica bien definida, generalmente son lisos, bordes regulares, sin calcificaciones, y usualmente pueden cavitarse, como hemos visto en la primera imagen. Las causas de nódulo pulmonar malignas, ¿qué quiere decir? Que estos nódulos pulmonares podrían empezar generalmente cuando están secundarias a un cáncer, carcinomas de células no pequeñas y carcinomas de células pequeñas. No olvidarse que los carcinomas de células pequeñas son las más mortales, ¿no? Tiene una tasa de mortalidad muy alta. Y en lesiones metastásicas que pudiesen formar un nódulo pulmonar solitario, el melanoma o cáncer de colon, los cánceres de riñón, los tumores de células germinales, etc. Esto ya le hemos hablado en la anterior diapositiva, así que no voy a continuar. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de los tumores benignos pulmonares y el nódulo pulmonar solitario? El hallazgo siempre es radiológico, porque por un examen físico no vamos a definir un nódulo pulmonar solitario. El estudio debe ser tomográfico, generalmente para seguimiento y diagnóstico, porque lo que vamos a valorar en este aspecto es básicamente esto: bordes, densidad, calcificaciones y, lógicamente, la velocidad de ese crecimiento. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Imagenológico, ya lo hemos dicho, pero es importante partir de una premisa, ¿no? Historia clínica, un examen físico minucioso, pruebas de laboratorio que nos puedan indicar algún tipo de síndrome paraneoplásico, sobre todo de trastornos de aminoácidos o electrolitos, la radiografía de tórax inicial básica, una tomografía axial computada, una TEC, un PET-CT o PET-scan, ¿no? Que es muy, muy específico y que siempre va a ser una prueba específica en este tipo de tumores para verificar actividad. La única limitación en utilizar el PET-CT es costoso, es una prueba bastante cara, que no la realizamos, por ejemplo, en nuestra región, solo la hace Lima. Y en técnicas invasivas, para llegar al diagnóstico, una broncofibroscopía, una biopsia aspiración transtorácica, una toracotomía más resección de nódulo, lógicamente una intervención quirúrgica para sacar la muestra. ¿Cuál es el seguimiento de la radiografía de tórax o radiológico de los nódulos pulmonares solitarios y, lógicamente, los tumores benignos pulmonares? Si las lesiones van hasta 1.5 de diámetro, en caso de ser malignas, tienen mejor pronóstico que las mayores. Si existe antecedentes de radiografía o tomografía de nódulo similar con más de 2 años de antigüedad, ojo, 2 años, se podría descartar estudios posteriores. O sea, el seguimiento de corte en este tipo de pacientes son 2 años. En 2 años no ha variado la imagen en tamaño, en características y en densidad, nos da cierta tranquilidad. Los bordes es importante. El nódulo pulmonar solitario tiene bordes irregulares y o espiculados, ¿no? Entonces hay que cuidar eso. Los que tienen esas características de bordes irregulares y espiculados tienen una alta posibilidad de malignizarse en un 90%. En la tomografía es la técnica más específica y sensible para examinar tamaño, forma, calcificación y borde de un nódulo. Acá hay unas características de cómo va produciéndose una deformidad. De los tipo 1, tipo 2 son bastante benignos. Claramente,
Pero si vemos un nódulo en tomografía o en tomografía de alta resolución, como el tipo 3 o tipo 4, con bordes irregulares, espiculado, dentado, hay que sospechar definitivamente de malignidad. Entonces, imágenes de un nódulo pulmonar solitario por tomografía, bordes bien regulares, generalmente a veces tienen densidad cálcica, ¿no? Simula a los granulomas tuberculosos post-tratamiento TB o post-TB inicial, y en comparación de este, por ejemplo, miren, en sol radiante también se llama, una característica totalmente irregular en espículas, ¿no? Puntiagudo, con halo brillante que nos apunta a malignidad, ¿no? Las calcificaciones en los nodos pulmonares solicitarios, existe la posibilidad de que exista benignidad cuando se calcifica un nódulo pulmonar solitario, claro que sí. Hay un patrón laminado central que es típico de los granulomas, ¿no? Pero igual tienden a calcificarse, como el carcinoma TB. El clásico patrón en palomitas de maíz o popcorn, ya lo sabemos, corresponde a un amartoma. Y las calcificaciones excéntricas, o sea, solo de bordes o irregulares, generalmente son o tienen alta sospecha de malignidad, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces los patrones de calcificación benignos, difusos, ¿no? Lamelares, en palomitas de maíz o pocor o amartoma, ¿no es cierto? Y si son centrales, van a ser solo puntiformes que van a tender a calcificarse y eso nos va a dar definitivamente una referencia de que es un tumor benigno, ¿no? Que no tiene actividad. Acá vemos, por ejemplo, este nódulo dentro de esta masa, ¿no? Una calcificación. Foco de calcificación del nódulo que resultó ser un carcinoma broncogénico. Representa una calcificación preexistente postinfecciosa que fue englobada por una lesión tumoral en su crecimiento. Este tipo de calcificación no confiere benignidad al nódulo, para nada. Lo que le va a indicar es de que se está calcificando dentro de toda esta masa de bordes irregulares y densidades heterogéneas, nos habla netamente de un cáncer pulmonar maligno. Y los rayos X de tórax vemos cómo esta masa se encuentra en la zona de mediastino, ¿no? Es importante siempre definir. En cuanto al crecimiento, el tiempo de duplicación es importante. Los nódulos pulmonares solitarios tienen un tiempo estimado entre 20 y 400 días para que sean malignos. Los mayores a este lapso podrían corresponder a neoplasias benignas. O sea, si tenemos un nódulo por más de 400 días, estamos hablando de más de año y medio, o un poquito menos, ya nos apunta en gran medida que puede ser una neoplasia benigna. Los que tienen un diámetro menor, de 20 días, es posible que correspondan a lesiones infecciosas. Si un nódulo que aparezca con menos de 20 días de tiempo de evolución, es muy probable que se trate de infecciones, ¿no? Entonces, el seguimiento es importante valorar lo que hemos dicho, ¿no? El tamaño, la densidad, la característica, los bordes. Entonces, la densidad, si bien las lesiones malignas registran mayor densidad, medidas lógicamente por unidades Hounsfield, se presenta una gran variabilidad, por lo que en la actualidad no es un elemento determinante. En cuanto a la localización, no se debe olvidar que la mayoría de las lesiones malignas, más del 66%, se ubican en lóbulos superiores. Las lesiones malignas, en la mayoría de casos, se localizan en lóbulos superiores. Entonces tenemos acá una lesión claramente definida, en radiografía anteroposterior, ¿no es cierto? Y la tomografía muestra un nódulo de 1.5, es pequeño y de aspecto benigno. Aparentemente se trata de un granuloma calcificado. Márgenes lobulados, ¿no? ¿Dónde está la imagen? Vemos acá, este es grande, márgenes lobulados, correspondiente a un carcinoma broncogénico mostrado en márgenes lobulados en la radiografía simple, pero en la tomografía vemos puntas, espículas, bordes heterogéneos, densidad, perdón, heterogénea y bordes irregulares. Entonces, nos habla claramente de una neoplasia pulmonar. O tenemos esto, que se produce el signo del halo invertido, ¿no? En el histoplasma, el halo invertido, que es es un nódulo de tipo infeccioso. Halo invertido se llama eso. Entonces, el riesgo de malignidad, hay que valorar algunos aspectos. Si el diámetro
Es menor a 1,5, bajo riesgo de malignidad. Si es de entre 1,5 y 2,2 centímetros, moderado riesgo. Y si es más de 2,2 centímetros, alto riesgo de malignidad. En cuanto a la clasificación, si tiene un patrón, si se calcifica, bajo riesgo, si hay un patrón indeterminado, mixto, moderado, y si es ausente el patrón de homogeneidad, es un patrón maligno, alto riesgo. En cuanto a los bordes, si es regular y liso, bajo riesgo, si es lobulado, moderado riesgo, y si es irregular y espiculado, alto riesgo. El tiempo de duplicación, hemos dicho que si es menor a 20 días es infeccioso, si está menos de 2 años sigue siendo de bajo riesgo, y si está entre 20 y 400 días antes de este tiempo progresa, alto riesgo. En la edad, menos de 35 años que se presente, bajo riesgo, 35 a 50 moderado, más de 50 alto riesgo. El tabaquismo, no fumador, bajo riesgo, fumador moderado, moderado riesgo, y si es un fumador importante con un PAC-IR más de 20, año, alto riesgo. Cesación tabáquica, más de 13 años, bajo riesgo, entre 7 y 12 años, moderado riesgo, y si recientemente dejó de fumar, alto riesgo. Hay hemoptisis, no en bajo riesgo, y sí en el alto riesgo. ¿Cómo se realiza el seguimiento del nódulo pulmonar solitario? Valorar básicamente lo que hemos mencionado, las características, si es de baja probabilidad de malignidad, en base a la tabla anterior que hemos valorado. El seguimiento sería tomografías a los 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses. Si a los 24 meses ya tenemos la misma lesión que la primera que encontramos a los 3 meses o menos, significa que la tasa de éxito, de recuperación o de estabilización es alta. Si es un grado de malignidad moderado, o sea, pedirá estudios adicionales, como tomografías con contraste, un PET-CT o PET-scan para ver si hay actividad, una broncofibroscopía y, dependiendo del caso, pedir una punción guiada por tomografía. Si tiene un grado de malignidad alto, lo que tenemos que hacer de inmediato es cirugía por videotoracoscopía, un BATS, o cirugía convencional para sacar la muestra y definir qué tipo de estirpe celular, porque ya estamos hablando de un cáncer, ¿no? Entonces acá tenemos todos los pulmonares solitarios, 10 años sin modificación, como ustedes ven en el tiempo de las placas. La lesión se ha mantenido en el tiempo, después de 10 años no ha crecido, tampoco la característica ni la forma. Se trata de un nódulo pulmonar solitario típico. En cambio acá tenemos una lesión que se ve un año antes, ¿no? En agosto de 1983, una lesión bien definida, aparentemente bordes regulares, homogéneo, pero vemos después de un año, esta lesión empezó a salir otro tipo de lesiones, es más, con infiltración contralateral, nos habla de un cuadro de metástasis, ¿no? Un nódulo pulmonar solitario llamado también imagen en sol naciente, se llama este tipo de lesiones en base, ¿no? Entonces, lo que se hace cuando tenemos una lesión pulmonar solitaria, se puede hacer biopsias directas, broncofibroscopías, o en este caso, el nódulo pulmonar solitario nos va a dar algunas características. Acá vemos cómo se hace una biopsia con guía tomográfica guiada, ¿no? El tomógrafo está verificando en tiempo real y cómo está entrando el haz de luz, la aguja, para sacar una muestra y definir estirpe. Como podemos ver acá empieza el procedimiento, sacar la muestra. Acá ya retiro un poco de sangrado, lógicamente, porque está entrando en parenquima pulmonar. Y es así como queda los días, ¿no? Totalmente remitido. El tratamiento va a depender, lógicamente, de la causa. La conducta terapéutica va a ser según el seguimiento tomográfico, lógicamente, la calidad de las células. Si estamos frente a un tumor solitario o un nódulo pulmonar solitario, quedará ahí. El seguimiento será solo radiológico, clínico, ¿no? Ante la sospecha de malignidad, no retrasar la biopsia, hay que biopsiar de inmediato para saber el estirpe e iniciar tratamiento ya sea el que corresponda, quimioterápico, radioterápico, etcétera, o quirúrgico. Los nódulos pulmonares solitarios versus las neoplasias malignas, básicamente en lóbulos superiores, con márgenes mal definidos, lobulados e espiculados o umbilicados, y que haya calcificaciones muy raras que habitan en un 2 al 10% aproximadamente. Como vemos aquí en la imagen, claramente vemos una lesión bien definida, o sea, de bordes, si bien son de bordes regulares, porque no hay espículas,
pero tiene características heterogéneas, hay densidades de calcificación, que nos habla que estamos frente a un nódulo pulmonar solitario, porque es el único, pero probablemente de estirpe maligno, ¿no? La toracotomía para la resección, un nódulo maligno, conlleva un riesgo de mortalidad de 0.3%. La toracoscopía supone mucha menor morbilidad y menos días de ingreso hospitalario. No hay diferencias entre la supervivencia a los 5 años entre ambos abordajes, si lo hacemos por vía broncofibroscópica o vía torácica abierta. Eso nos dice esta diapositiva. Ok. Entonces, con esta primera parte terminamos lo que es nódulo pulmonar solitario y neoplasias benignas. Ahora vamos a hablar de neoplasias malignas pulmonares. Entonces, el cáncer pulmonar, cuando hablamos de neoplasias, hablamos de cáncer, ¿no es cierto? Cuando hablamos de neoplasias o cuando hablamos de masas, hablamos de cáncer. El cáncer de pulmón es una neoplasia que se origina a partir del epitelio de los bronquios con las células alveolares provenientes de células epiteliales. El crecimiento maligno generalmente deriva en metástasis e infiltración en otros tejidos del cuerpo. El pulmón es uno de los pocos lugares donde es más frecuente un tumor primario. ¿Qué significa? Que es más frecuente que en el pulmón se origine el tumor inicial, más que un metastásico. Más del 90% de las neoplasias pulmonares primarias son malignas. O sea, 90% de un tumor en pulmón, generalmente que empiece en pulmón, son malignas. El cáncer pulmonar se presentaba raramente en los años 30. En la década de los 50 llegó a ser la primera causa de muerte en varones, esto porque había exposición a minas, ¿no? En mujeres se produce un incremento a partir de los 60 hasta la actualidad. Y en la data de 1987 indica que el cáncer pulmonar en mujeres fue mayor que el cáncer de mama. Estamos hablando de la época de los 80, porque en esa época había un consumo excesivo de tabaco, de cigarrillos. En los últimos 15 a 20 años recién se legisló el alto riesgo y los componentes del cigarrillo, por ejemplo, y por eso que ahora en las cajetillas de cigarrillo hay imágenes de pacientes con cáncer. ¿Okay? Entonces, en cuanto a la epidemiología, decíamos que en 1930 su frecuencia había aumentado, ¿no? Era el tumor maligno más frecuente en el mundo. En Latinoamérica actualmente fallecen 50.000 a 100.000 personas con cáncer de pulmón. En la actualidad ha subido esto. Los últimos 5 años o 10 años ha habido un crecimiento exponencial del cáncer pulmonar. La mayor incidencia se registra en personas mayores de 55 años, tanto en varones como mujeres. 10% en menores de 10% en menores de 14 años de sobrevida a 45 años. Quiere decir que un paciente que tiene cáncer o se diagnostica cáncer pulmonar, la sobrevida a los 5 años es 10 a 14%, bastante baja. El cáncer de pulmón es mundialmente el cáncer más letal, más mortal de todos los cánceres. Aproximadamente 1.6 millones de personas mueren al año, y esta cifra va en aumento a nivel mundial. Lógicamente que hay una mayor incidencia en países con hábito tabáquico más alto. En 2012, que eran las metas iniciales de Globocan, al 2030 se proyectaron un aumento del 50%, estamos hablando de 14 a 21 millones, y las muertes mundiales por cáncer se proyectaron aumentar un 60%, de 8 millones a 13 millones anuales. O sea, viene a ser la diferencia, es bastante peligrosa. Dentro de los factores de riesgo van a estar los ya conocidos, ¿no? El tabaco, principal factor de riesgo. Un paquete por día durante 40 años es aproximadamente 20 veces más riesgo de tener cáncer pulmonar. La marihuana y cocaína va a producir cambios histológicos y moleculares en el epitelio bronquial que tienden a malignizarse. Los carcinomas ocupacionales y ambientales, el asbesto, el radón y otras exposiciones como el arsénico, el éter, el cromo, el formol, la radiación ionizante en personal de salud, níquel, hidrocarburos,
gasolina, petróleo, los aromáticos policíclicos, el polvo de metales duros, el cloruro de vinilo, son causantes de cáncer pulmonar. El asbesto, pacientes con exposición a asbesto complicada, no solo van a tener episodios de fibrosis intersticial, sino que van a tener muchas probabilidades de desarrollar cáncer pulmonar. El radón, no sé si ustedes han escuchado, hace poco una noticia que salió de que una de las fallas, allí por Sacsayhuamán, emite bastante cantidad de radón, ¿no es cierto? Hace poco salió esa noticia. Entonces el radón es un factor de riesgo para cáncer pulmonar. El humo de leña, la biomasa definitivamente asociada a una contaminación ambiental significativa, puede alterar lógicamente el sistema respiratorio y aumenta la incidencia de cáncer pulmonar. Es como si tenía el hábito tabáquico el paciente, ¿no es cierto? A nivel ambiental, definitivamente la contaminación del aire, los gases de escape de petróleo sobre todo, es un factor de riesgo. Otros factores va a ser, por ejemplo, la radioterapia, puede aumentar el riesgo de segundo cáncer del pulmón primario en pacientes que han sido tratados por neoplasias malignas, la inflamación de enfermedades pulmonares benignas, la inflamación pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, la EPIT puede desencadenar en cualquier momento un cáncer pulmonar, factores genéticos, dietéticos, deficiencia de vitamina B, deficiencia de suplementación de betacarotenos o vitamina A, que haya factores endócrinos o haya virus oncogénicos, etcétera, son causas de menor incidencia, pero son causas de riesgo para cáncer pulmonar. En cuanto a la genética molecular, puede dividirse en carcinomas, ya sea microcítico y no microcítico. Nunca se olviden que el cáncer pulmonar microcítico es el peor de todos, el de células pequeñas. La actividad de la telomerasa está aumentada en un 80%, y las personas con cáncer pulmonar o sin él tienen un hábito tabáquico que tienen pérdida de material genético correspondiente al cromosoma 3p. Entonces, el cáncer en la genética, hay alteración de la telomerasa. Es ahí donde se está enfocando los tratamientos actuales, en tratar de acortar esa hiperactividad de telómeros. Estos son datos muy importantes que tienen que tener en cuenta. ¿Cuáles son los oncogenes predominantes? Ojo, muchachos. KRAS, EGFR, los principales. Luego tenemos el CMEB, el CKIT y el CMIC, en menos porcentaje. KRAS y EGFR, no se olviden. Los oncogenes predominantes. ¿Cuáles son los supresores predominantes? Supresores. El P53 siempre lo van a escuchar. 90%, el DRB1 90%, el P16, y puede haber también suplementación o alteración de un gen que se llama el locus del cromosoma 3p. Entonces los oncogenes, ya lo hemos mencionado, KRAS y EGFR. El EGFR generalmente tiene gran carga mutagénica en cáncer escamoso. Y el KRAS, cáncer de colon, pulmón y páncreas. El MYC, cáncer de pulmón. El MYC, el NMYC en neuroblastomas, en cáncer pulmonar, y hay otros que son de otros órganos, ¿no? Pero los más importantes es el KRAS y el EGFR. Entonces el KRAS, familia de los RAS, HN y K, 30% de los tumores. Una de las mutaciones más precoces en cáncer pulmonar es el KRAS, afecta al 30% de los adenocarcinomas. Tiene una relación muy alta con pacientes con hábito tabáquico, ojo, ¿no? Y tiene una mutación específica en fumadores. Su diagnóstico, generalmente en estudios con proceso de esputo y elevados bronquialveolares por broncofibroscopía. Su pronóstico está relacionado con la resistencia a quimioterapia. Esta mutación hace que sean resistentes a quimio y radioterapia. Su supervivencia generalmente es tras extirpación, posiblemente con mayor tasa de mortalidad. KRAS. El EGFR, o factor de crecimiento epidermoide, es un receptor de la membrana tirosinquinasa, ojo, tiene una mutación que genera un receptor hiperactivo, está sobreexpresado, ¿no? Activa la angiogénesis, no relacionado, ojo, el de EGFR no tiene mucha relación con el tabaco, pero sí está frecuente en los adenocarcinomas también. ¿Recuerdan que el KRAS hablábamos de adenocarcinoma de un 30%? El EGFR tiene más incidencia en este. Tiene una predilección por mujeres, en mujeres se ha detectado más mutación EGFR, es detectable en suero,
Recuerden el otro, es el lavado bronquiolar, su diagnóstico es precoz y su pronóstico predice la respuesta de algunos medicamentos específicos o algunos anticuerpos monoclonales tipo genitivit o erlotinib. Está relacionado con una baja tasa de supervivencia a los 5 años, excluyendo lógicamente el CARRAS. Y acá tenemos, este es un cuadro bastante interesante, porque nos habla de una variación específica de las mutaciones genéticas que se han encontrado en células pequeñas o microcítico, en adenocarcinoma y carcinoma escamoso. El EGFR se ha encontrado más en adenocarcinoma, ¿no es cierto? 10 a 25, en Asia 35 a 45, el CARRAS lo propio en adenocarcinoma más, bajos índices en células pequeñas, más se produce en adenocarcinomas, pero por ejemplo vemos el TP53, donde vemos más del 90% de células pequeñas, es un marcador por inmunohistoquímica raro, ¿no? En adenocarcinoma también un 30-40% y en escamoso 50-80%. Sabemos que esta mutación TP53 tiene amplia característica. El EGFR tiene una mayor predisposición en porcentaje, está presente en adenocarcinomas, ¿no? Y el FGFR1 más en células escamoso, carcinoma escamoso, ¿no? Un 15-25% aproximadamente. Y el MIC en células pequeñas, un 20-30% también. Similar al TP53, que son las raras para células pequeñas. O sea, existe, la tendencia actual es atacar las mutaciones para cortar la actividad de la telomerasa. En cáncer, la actividad de la telomerasa es importantísima. En cuanto a la fisiopatología del cáncer pulmonar, se rige por diferentes factores. La actividad de la telomerasa, la hiperactividad que se observa durante la aparición del cáncer pulmonar conlleva un aumento de la proliferación celular y por ende un crecimiento tumoral. O sea, este es clave. La hiperactividad se observa durante la aparición de un cáncer pulmonar y conlleva el aumento de la proliferación celular, ¿no es cierto? Las anormalidades en la metilación van a ser anormalidades que llevan al aumento del número de mutaciones. Ojo con este cuadrito. Las anormalidades en la metilación va a ser causante del aumento del número de mutaciones relacionadas al cáncer pulmonar. La inestabilidad del microsatélite va a ser causante del aumento del número de mutaciones también, que va a facilitar la forma de mutaciones relacionadas con el desarrollo del cáncer. Los receptores transmembrana y sus ligandos van a estar sobreexpresados en algunos casos y va a estar relacionado en un 20 a 60% de los diferentes tipos histológicos de cáncer pulmonar. O sea, básicamente la inestabilidad del microsatélite y los receptores transmembrana y ligandos van a estar relacionados a la diferenciación celular. Pero el eje fundamental de la producción del cáncer pulmonar va a ser la actividad de la telomerasa y las anormalidades en la metilación. Acá tenemos un cuadro muy interesante que resume todo. ¿Cuáles son los factores genéticos implicados precisamente en esta fisiopatología del cáncer pulmonar? La actividad de la telomerasa, las anormalidades en la mutilación o metilación, la inestabilidad del microsatélite, lo que hemos mencionado acá, los receptores transmembrana y sus ligandos, son los 4, ¿cierto? Entra la familia RAS, la MSC, los genes supresores, etcétera, etcétera. Pero esos 4 son los principales elementos. Ojo, estos 4 elementos. La familia RAS, familia oncogénica más importante, ayuda a un 20% de los tumores de células no pequeñas. La familia MIC, relacionada con la manera más frecuente de tumores de célula pequeña también, ambas. Los genes supresores del tumor y apoptosis, mediante la vía P53. La familia de BCL y apoptosis, expresa la proteína BCL2. Son conceptos bastante técnicos, que es más del dominio del oncólogo, ¿no es cierto? Pero es importante, lo estoy considerando como conocimiento básico, que estos elementos son o es el elemento fisiopatológico del desarrollo del cáncer pulmonar. Listo. Entonces, en cuanto a la patogenia, hemos visto alteraciones de diferentes metilaciones, actividad de telómeros, defectos en mutaciones, reducción de presión de caspasa, sobreexpansión de IPAs, alteración del balance de proteína de la familia BCL2, alteración en las vías de señalización de reportes, cáncer o crecimiento tumoral y una apoptosis desregulada o irregular
o no controlada que produce precisamente el desarrollo de la baja expresión de señales específicas eléctricas a nivel de los telómeros. Entonces, ¿cuál es la evolución histológica de un cáncer pulmonar? Lógicamente, primero hay proliferación de células basales, hay desarrollo de células atípicas, anucleares, alteración de los núcleos prominentes, la estratificación, la metástasis escamosa inicial y por ende el carcinoma in situ. Entonces es la evolución histológica y la transformación histológica. Entonces en estas diapositivas vamos a ver de forma más específica qué características tienen. En cuanto al carcinoma de pulmón de células escamosas, comienza en la base una metaplasia del epitelio bronquial, ¿no? Generalmente es bronquiolar central provocada por tabaco. Células escamosas, tabaco. Y también por metástasis tardías. Lo de adenocarcinomas es el más común, representa el 40% de los cánceres pulmonares y se localiza de manera periférica en el pulmón, generalmente es periférico. Se debe hacer un diagnóstico diferencial con secundarismos con otros cánceres, lógicamente. Los cánceres de células grandes suelen cavitarse, ¿no? Sabemos dos, y localizarse en la periferia del pulmón. Sin embargo, también pueden estar en las grandes vías o pueden ser broncogénicos. Pero están en las grandes vías bronquiales, no dentro de la clasificación como las células escamosas. Las células pequeñas, miren dónde se ubican, comienzan en la submucosa bronquial, van a ser masas blanco-grisáceas que ocluyen la vía aérea proximal y provienen de células neuroendocrinas. Este tipo de células o este tipo de cáncer pulmonar son altamente metastásicas, una metastasis rápida y son muy, muy malignas y por ende el pronóstico es bastante corto en estos pacientes. Cuanto a las fases del pulmón, vemos un pulmón sano, un epitelio cilíndrico estratificado, ¿no es cierto? Hay una displasia con proliferación celular reversible inicialmente y cuando empieza ya el cáncer, esta proliferación celular se hace irregular, incontrolable, por eso se dice una apoptosis disregulada, ¿no? Que no llega a matar a las células envejecidas o malignas, no llegan a liquidarlas y más al contrario se produce una diseminación. Entonces ahí, en el tumor primario, es un tumor menor a 3 centímetros. Inicialmente lo vamos a considerar un nódulo pulmonar solitario. No se ha extendido a ganglios linfáticos ni a otros órganos. Pero ¿qué pasa en el estadio 2? Tenemos un tumor que se ha extendido a los ganglios linfáticos más cercanos. Generalmente están en la raíz del mismo pulmón, inicialmente. Ojo, que nos indica que el 85% de los casos de pulmón se diagnostican en el estadio 1. El 85% de los casos de pulmón se diagnostican en el estadio 1 a los 10 años. 10 años de iniciar el proceso. ¿Y esto por qué? Porque no tenemos una cultura de prevención. Porque cuando ya diagnosticamos a los 10 años, ya hay un compromiso importante. Si nosotros diagnosticamos a estos pacientes con lesiones menores a 3 centímetros, ¿no es cierto? La tasa de supervivencia es bastante alta, si se dan cuenta en la imagen. Factores de riesgo, demográficos o ambientales, edad avanzada, más de 70 años, masculinos, tabaco, 90% de la posibilidad de tener riesgo de cáncer pulmonar maligno, exposición ocupacional, ¿no? Exposición a radón, a sílice, ¿no es cierto? Contaminación ambiental, factores biológicos ya conocidos, diabetes mellitus, obesidad son factores de riesgo, factores hereditarios, agregación familiar, síndrome de alto riesgo de cáncer familiar, RD, o que tengan la mutación RB, o que tengan la mutación P53, que es un pro-oncogen, ¿no es cierto? Estos son los factores de riesgo importantes. El tabaco, a más temprano, el inicio del hábito, más temprana la posibilidad de un cáncer pulmonar. El tabaco con filtro reduce, ojo, entre el 20 a 40% la incidencia frente a aquellos que no lo consumen sin filtro, 20 a 40%. La duración e intensidad del consumo es el factor más importante. El riesgo depende de la duración y el tiempo en comparación con la intensidad. Estamos hablando de 10 a 20 paquetes por día, o paquier, o más de 20 paquier
día, cigarrillos día, va a subir el Pagier por encima de 20 y va a elevar el factor de riesgo en más de 20 veces. Entonces, acá una imagen que dice absolutamente todo, ¿no? La catalogamos como la autopsia de un asesino, se llama, ¿no? ¿Por qué? Porque el cigarrillo tiene más de 50 sustancias cancerígenas. La nicotina es el principal adictivo, ¿no es cierto? Es el ingrediente que va a causar en las personas un efecto químico, ¿no? Que va a dar el efecto precisamente como mencionábamos adictivo. Pero este elemento tiene algunas sustancias negativas. Tiene formol, formaldehído, tiene arsénico, tiene amoníaco, tiene cianuro, ojo, ¿no? Tiene ácido cianhídrico, tiene benceno, tiene monóxido de carbono, nitrosamidas, todas sustancias cancerígenas. ¿Cuáles son las manifestaciones? Si tiene algo más, a ver, ¿dónde está el cianuro, nicotina, naftalina? Todos son elementos de combustión. Tiene mercurio, tiene plomo, tiene alquitrán, sustancias altamente cancerígenas. Cuanto a la clínica, vamos a tener tos en el 50-70% de los casos, generalmente seca, no productiva. Hay hemoptisis en un 25-50% cuando ya tenemos cavitación o infiltración en bronquio. Hay dolor torácico en un 20%, hay disnea en un 20-25% y hay ronquera en un porcentaje menor. Generalmente son signos inespecíficos, si se dan cuenta. Entonces, ¿qué lesiones precancerosas tenemos en la mucosa bronquial? Vamos a tener una displasia escamosa, vamos a tener un carcinoma in situ, vamos a tener hiperplasia adenomatosa atípica, una metaplasia epidermoide y también vamos a tener hiperplasias idiopáticas de células neuroendocrinas pulmonares, ¿no? Son las lesiones precancerosas que pudiese aparecer de inicio. Dentro de los tumores pulmonares, los cánceres de tráquea, de bronquios o vías respiratorias abiertas o alvéolos van a tener una predisposición a malignizarse. El cáncer de pulmón de células no pequeñas es aproximadamente 70-80%. No pequeñas, porque las pequeñas tienen una tasa de mortalidad más alta, pero su incidencia felizmente es menor. El cáncer de pulmón de células pequeñas, aproximadamente un 20%, y otras, dentro de las más benignas, 2-5%, están los linfomas, sarcomas y tumores benignos. O sea, los benignos son los que están en menos porcentaje. O sea, si tenemos una imagen de una lesión en pulmón, hay que siempre sospechar en malignidad hasta descartar lo contrario. El cáncer broncogénico es el más frecuente a nivel mundial, la causa más común de mortalidad. Su supervivencia global a 5 años es del 15%, es bastante baja. La localización es del 40%. Generalmente estos casos son bronquiales, bronquioalveolares, centrales, broncogénicos. Aparecen entre la cuarta y séptima década de vida. Generalmente entre la quinta y sexta el pico. El cáncer broncogénico en mujeres está aumentando por el aumento o incremento del hábito tabáquico. Las mutaciones que nos hemos encontrado y que son muy importantes considerar, tanto en cánceres de células pequeñas como no pequeñas, son las siguientes. El RAS, 15-20% de las células no pequeñas, o sea, puede haber adenocarcinoma, escamoso, etc. El MIC, también 15-20%. El RBB2, el 30% de células no pequeñas. Pero si encontramos mutación P53, más incidencia en cánceres de células pequeñas. La expresión anormal del P53, también más alta expresión, si bien en ambas, pero más en células pequeñas. Algo más grande, la expresión BCL2, que le hemos mencionado anteriormente, que es un gen antiapoptósico, un 75-90% de células pequeñas, y la actividad de telomerasa acelerada, en ambas, lógicamente, porque está dentro de la fisiopatología del cáncer. Más de promedio de células pequeñas que no pequeñas, pero hay algunas particularidades que les he mencionado. La ausencia de la expresión del retinoblastoma, por ejemplo, ausencia, menor cantidad de células no pequeñas, alta presentación o actividad de células pequeñas, ¿no? Son algunas alteraciones moleculares que nos ayudan a diferenciar si estamos frente a un estirpe celular o no celular.
En cuanto a la etiología, existe varios cambios, desde la metaplasia escamosa típica hasta el carcinoma in situ y el invasor, ¿no? Entonces, el carcinoma escamoso, epidermoide, 20-25%, la de carcinoma de células pequeñas, 25-40%, de células grandes, 10-15%, y de células pequeñas, 20-25%, ¿no? El carcinoma escamoso tiene un origen, el 75% es bronquio principal, lobaro segmentario, generalmente tiene un crecimiento intraluminal, causa obstrucciones y neumonías, puede haber lesiones transbronquiales y en parénquima pulmonar escamoso. No se olviden que el escamoso tiene una predicción en pacientes con hábito tabáquico. El 25% van a estar en bronquio pequeño, no se olviden, el escamoso está en bronquio grande, puede aparecer también en pleura y puede tender a necrosarse o cavitarse. Generalmente es agresivo a ganglios, a pleura y a mediastino, el escamoso, normalmente en pacientes, como repito, que tengan hábito tabáquico, y a nivel molecular se ve inactivación del gen supresor P53 y el P16. Esta es una imagen de un carcinoma escamoso con harta carga de queratina y partes intercelulares. Vemos una masa grande, coalescente, que infiltra bronquio, ¿no? Es una zona bronquial. Un carcinoma escamoso, cavitado, ¿no? Miren cómo cavita, ¿no? Como una cicatriz, como dice que hay una bala acá, ¿no? Una cicatriz. Y a nivel al corte sagital vemos pues, la lesión cavitada, ¿no? El adenocarcinoma, la localización generalmente es periférica, más pequeña que el carcinoma bronquioalveolar escamoso. No se cavita generalmente el adenocarcinoma. El mixto es en un 80%, acinar papilar, bronquioalveolar y sólido con producción de moco. Puede haber un aumento de incidencia en mujeres y no fumadores, ojo. Localmente es agresivo a ganglios y pleura. No se olviden que el escamoso entraba a, ¿se acuerdan? Ganglios, pleura y mediastino, el escamoso. Este va a ganglio y pleura, perdón, ¿dónde estamos? Estamos acá. Ganglio y pleura. Generalmente la quinta parte de estos presentan o son secundarios a una metástasis a distancia, que puede ser de cerebro, de hueso, de hígado, etc. La mutación más importante es activación del Carras en un 30%, alteraciones de EGFR y genes P16, P53 y LKB1. Generalmente la hiperplasia adenomatosa típica es una lesión precursora para endocarcinoma. Todos los diagnósticos tienen que ser netamente con diagnóstico histológico, ¿no? ¿Listo? El adenocarcinoma tiene algunas variaciones puntuales, es periférico, ya lo hemos mencionado, pero va a tener 4 tipos de adenocarcinomas: el adenoma acinar, el papilar, el sólido con mucina y el subtipo mixto. Estos a se van a diferenciar en un adenocarcinoma fetal, bien diferenciado, un adenoma mucinoso coloide, un cistoadenocarcinoma mucinoso, un adenocarcinoma en anillo de sello y un adenocarcinoma de células claras. El carcinoma bronquioalveolar puede haber mucinoso y no mucinoso. Si es mucinoso, el primero tiene células columnares o cuboidales de forma de clavija, el carcinoma bronquioalveolar, mientras que el segundo contiene células columnares de altamente distintivas, con mucina citoplásmica y crecimiento largo de septos alveolares, ¿no? La diferenciación de los carcinomas. Entonces, ¿cómo se clasifican? Esta lámina es importantísima. ¿Cuáles son los tipos de carcinomas que existe? El epídico, constituido por neumocitos tipo 2, crece a lo largo de la superficie de paredes alveolares y es altamente invasiva a 5 milímetros de distancia. El epídico. El acinar tiene una estructura glandular con lumen central rodeado por células tumorales. El papilar, de crecimiento papilar de células neoplásicas glandulares a lo largo del core fibrovascular. El micropapilar, crecimiento en pequeños nidos papilares sin corte vascular. Y el sólido, un patrón predominantemente sin evidencia de patrón lepídico, o sea, no tiene células tipo 2. Puede ser acinar, papilar o micropapilar, o sea, tiene todo de esto el sólido, de todas las anteriores que hemos mencionado. Pero si el patrón sólido es el 100%, debe haber al menos 5 o más células productoras de mucina por cada 2 campos de alto poder comprobadas por tensión histoquímica. Entonces, son los tipos histológicos de adenocarcinoma: lepídico, acinar, papilar, micropapilar y sólido.
El invasivo mucinoso, el coloide, el fetal, el entérico, el adenocarcinoma mínimamente invasivo, las lesiones preinvasoras y el adenocarcinoma in situ también van a tener algún tipo de características, dependiendo del tamaño, dependiendo de la hiperplasia o displasia celular, o dependiendo si tenemos, por ejemplo, un adenocarcinoma solitario, va a ser mínimamente invasivo, y el tamaño va a ser menor o igual a 3 centímetros, ¿no? Ese entérico, lógicamente, vendrá de un adenocarcinoma colorectal. Si es fetal, podría ser estructura de tejido pulmonar fetal. Si es coloide, va a haber mucina reemplazando los espacios aéreos. Y si es un invasivo mucinoso, podemos tener células caliciformes con abundante mucina intraplasmática, aparte de tejido lipídico, ¿no? Entonces, esto es un adenocarcinoma, como ustedes pueden ver, es mucho más agresivo también, ¿no? En periferia del pulmón, no es central, está en periferia. El carcinoma de células grandes, tumor periférico grande, este tiene invasión de pleura y pared torácica, ojo, las invasiones son importantes. A nivel microscópico, células grandes indiferenciadas, su tipo basaloide, neuroendocrino, células clara, linfoepiteliomas, rhabdoides, predominio en varones alrededor de 60 años, metástasis a ganglios ciliares, pleura y distantes a hígado, hueso, cerebro, abdomen. Tiene la característica de tener una alteración molecular o presencia de alteración molecular P53 y CARRAS. No se reconocen lesiones iniciales a este cáncer o tumor de células grandes. Es una masa grande en pulmón, ¿no? Carcinoma de células grandes, tumores generalmente grandes y periféricos. Lógicamente, para que un tumor llegue a este tamaño han pasado bastante tiempo. Un tumor de células grandes acá también. Carcinoma de células pequeñas, más ciliar o a nivel periliar, más ganglios mediastínicos. A nivel microscópico hay células pequeñas, hay mitosis, necrosis, hay gránulos neurosecretores que se llaman células de Kulczynski. Ojo, ¿dónde se encuentran los gránulos neurosecretores o células de Kulczynski? En el carcinoma de células pequeñas. Generalmente en tumores es muy maligno, generalmente en fumadores, perdón, es muy maligno. Determinado por la presentación, lógicamente no hay tratamiento quirúrgico, la diseminación es demasiado rápida. Puede tener algún tipo de síndromes paraneplásicos comunes y a nivel molecular hay inactivación del gen P53. No se reconocen tampoco lesiones precursoras. La tasa de mortalidad del carcinoma de células pequeñas es bastante alta. Células pequeñas, ¿no? Identificadas por lesiones cuboidales. Es una lámina histológica que nos va a definir el crecimiento tumoral. Tumor carcinoide, 1 al 5% de los tumores pulmonares. A nivel endobronquial, generalmente está, periférico en menor proporción. Hay un patrón neuroendocrino con enolasa positivo a la inmunohistoquímica. Puede haber subtipos típicos y atípicos, ¿no? Generalmente se presenta este tumor carcinoide en menores de 40 años. La incidencia es igual, varón-mujer, en un 20-40% en pacientes no fumadores, o sea, es un paciente de los jóvenes, ¿no? Cuando tenemos un cáncer, ¿no? Un paciente menor a 40 años es un tumor carcinoide. Tumores de bajo potencial maligno generalmente son típicos, ¿no? Bajo potencial de malignidad. Y a nivel molecular, los atípicos presentan mutación del gen MEN1. Hay varios genes en los cánceres pulmonares, como han podido ver, tumor carcinoide, ¿no? Tumor endobronquial, o sea, dentro de los bronquios, tremendo tumor, ¿no? Más de 4 centímetros. Cuanto a patología secundaria, ¿qué es lo que podrían producir este tipo de tumores? Obstrucción parcial aéreo, con enfisema focal, y si es completa la obstrucción, atelectasias, lógicamente. Si hay obstrucción en el drenaje linfático, bronquiolitis, bronquictasias. Si hay inversión de la vena cava, va a haber congestión venosa, el famoso síndrome de la vena cava superior. Si es en pericardio, la pericarditis. Si es en pleura, pleuritis y derrame pleural, cuando tenemos zonas de metástasis a pleura. En cuanto a signos y síntomas, hay una tos crónica, ¿no? Su duración es más de 3 semanas. Puede haber hemoptisis, al toser o en motas de sangre con flema. Hay pérdida de peso sin causa aparente. Hay falta de aliento sin causa aparente. Hay falta de apetito. Hay agotamiento o cansancio. Hay un dolor de pecho de tipo compresivo. Puede haber afonía o voz débil, ronca o forzada de forma recurrente. Pudiese haber estridor laringio.
En este estridor vamos a encontrar sibilancias, ¿no? Cuando se produce obstrucción de vía aérea, hay hinchazón de manos y pies, vamos a tener dedos en palillo de tambor, esto por la hipoxia que se produce también. Los signos asociados a nivel sistémico, un 40% pérdida de peso, a pérdida de apetito, fiebre y malestar general. Locales, tos en un 75%, generalmente no productivo. Cuando lo hay puede presentarse con hemoptisis, disnea también, dolor torácico y en algunas cosas episodios de neumonía o derrames pleurales. A la exploración del mediastino, nervio laringio lesionado, ronquera, nervio frénico por parálisis diafragmática, el síndrome de Horden con lesiones de los nervios simpáticos y síndrome de la vena cava superior y dolor pericárdico. Hay dolor pleural, hay disfagia, dificultad para alimentarse y ahí puede haber enfermedades metastásicas. Dentro de los signos asociados vamos a tener los síndromes paraneoplásicos, las dermatomiositis, las osteopatias, la hipertrofia en la encefalopatía, el síndrome miasténico, la mielitis transversa, etc. En cuanto a los síndromes endrógenos, alteración de la hormona antidiurética, ¿no? Alteración de la hormona corticotropa, activación de las paratormonas y prostaglandinas, la calcitonina, gonadotrofina, serotonina, etc. Signos hematológicos, puede haber un síndrome de coagulación intravascular diseminada, puede haber trombosis venosas recurrentes, anemia, disproteinemias, reacción leucemoide, son algunos signos o síndromes paraneoplásicos que podrían estar relacionados con el inicio de cáncer pulmonar. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Hemos visto la clínica, los síntomas que no son específicos de un cáncer pulmonar, puede sospechar en cualquier cuadro respiratorio crónico, pero al ver la imagen y vemos una imagen lesional, lo primero que tenemos que pensar en hacer es si podemos hallar el diagnóstico y lograr lógicamente el estirpe celular con una broncofibroscopía. Entonces, la broncofibroscopía, lo que vamos a hacer es una biopsia con aguja fina, podríamos hacer un cultivo de esputo, un cepillado bronquiolveolar, un lavado bronquiolveolar, una biopsia aspiración con aguja fina y una biopsia ya sea transbronquial o endobronquial para definir. También podríamos hacer una biopsia pleural, percutánea, externa, para definir si hay compromiso ya de pleura. No se olviden que cuando los cánceres pulmonares debutan con un derrame pleural, que es la mayoría de los pacientes viene, estamos hablando con que hay una infiltración de pulmón a pleura o ya hay una diseminación. Eso nos indica un estadio avanzado, estadio 4, generalmente cuando tenemos derrame. Acá tenemos el tumor y vemos acá como ese tumor ha invadido la costilla y ha habido una infiltración a costilla. Los de tumores de larga data, ¿no? Diagnóstico endoscópicos, ¿no? Están los tumorcitos. Una lesión endobronquial, ¿no? A nivel de endoscopio, un tumor polipoide que obstruye la luz, ¿no? No hay lumen. Pero lesión nacarada blanca nos apunta definitivamente a malignidad. Hay compromiso regional de las cadenas ganglionares. No se olviden que existe 14 estaciones, se llama, de ganglios. Los mediastínicos altos, los paratraqueales altos, los prevasculares y retrotraqueales, los paratraqueales bajos, los de la ventana aortopulmonar, hasta que en los vasos, los paraórticos, están acá, los paraórticos, los subcarinales, están acá abajo, los paraesofágicos, están acá abajo también, los del ligamento pulmonar, y amatopatías puras, los iliares, ¿no? Los interlobares, los lobares, los segmentarios, 13-14, por acá, 13-14, son las diferentes estaciones ganglionares, ¿no? Lógicamente se necesita una técnica especial para poder definirlo. En cuanto a la clasificación, es importante definir el TNM, ¿no? De la clasificación. Esta es de la 8ª edición de la clasificación TN de cáncer pulmonar. Y la T nos va a indicar tumor, lógicamente, tumor primario. Si es una TX, un tumor primario que no puede ser evaluado, ¿no? Un T0, sin evidencia, tumor primario sin evidencia de primario. Un TIS, un carcinoma in situ.
Un T1, un tumor menor o igual a 3 centímetros en su diámetro mayor, rodeado por pulmón o pleura, sin evidencia mediante broncoescopía de invasión más proximal. Un T1A, adenocarcinoma mínimamente invasivo, T1A, tumor menor o igual a 1 centímetro, T1, con diámetro mayor, T1B, tumor mayor a 1 centímetro pero menor de 2, T1C, tumor mayor a 2, pero menor que 3 centímetros de diámetro, el T2, un tumor mayor a 3 centímetros pero menor a 5, ¿no? Tumor con alguno de los siguientes criterios, afecta bronquio principal independientemente de la distancia, desde la carina pero sin afectación central, invade pleura visceral. Generalmente el T2, ya cuando es un tumor grandecito que invade bronquio, puede haber atelectasias o neumonitis obstructivas. El T2A, un tumor mayor a 3 centímetros, pero menor o igual a 4 centímetros en su diámetro mayor. El T2B es un tumor mayor a 4 centímetros, pero menor a 5, lo hemos mencionado ya. El T3 es un tumor mayor a 5, pero menor a 7 centímetros de diámetro, pero este tiene la característica de invadir pared torácica, incluyendo pleura parietal y tumores del locus superior, nervio frérico, pericardio y región parietal. El AT4 son tumores mayores a 7 centímetros, estadios avanzados en diámetro mayor, asociados a nódulos pulmonares de distinto lóbulo, ipsilaterales, que invade diafragma, mediastino, corazón, grandes vasos, tráquea, nervio laringio recurrente, esófago, cuerpo lateral y carina. La afectación de ganglios linfáticos regionales, ya la N, ya hemos terminado con la T, que habla de tamaño. La N habla de nódulos, ¿no? A nivel ganglios. La NX no se puede evaluar la afectación de ganglios linfáticos regionales. La N0 no existe afectación de ganglios regionales. La N1, metástasis en ganglios linfáticos peribronquiales y o iliares e intrapulmonares ipsilaterales, o sea, del mismo lado. La N2, metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos ipsilaterales también, no subcarinales. Y la N3, metástasis a ganglios linfáticos mediastínicos contralaterales, iliares, contralaterales, escalénicos o supraclaviculares, ipsilaterales y contralaterales. O sea, de N3 ya hay invasión linfática a ambos lados. Y la M va a ser de metástasis. M0 no existe metástasis de distancia, M1 presencia de metástasis a distancia, M1A, nódulos pulmonares presentes en lóbulo contralateral, tumor con nódulos pleurales o pericárdicos con derrame, M1B, metástasis única extraordinaria, M1C, metástasis múltiples extratorácicas, segundito, ¿ya? Metástasis 1C, metástasis múltiples extratorácicas en uno o varios órganos. Si ya tenemos un M1, ya te está hablando de metástasis necesariamente. Si tenemos un MN1, ya está viendo metástasis a ganglios linfáticos. Y si estamos en la T, bueno, eso es tamaño, ¿no? En cuanto a la estadificación, una vez que ya estamos clasificando, es lo que hace el oncólogo, estadificar. ¿Y cómo estadifica, no? Un estadio de carcinoma oculto es un TX, un N0, M0. Un estadio 0, un carcinoma in situ o tumor IS in situ. Nódulo 0, metástasis 0. El estadio 1A, vamos a tener un T1A, un N0, M0. Si hablamos los estadios 2, ojo que el estadio 1A va a tener el 1A2, 1A3. El estadio 2 va a tener igual, 2A y 2B. 2A ya tiene un tumor, o T2A, ¿no es cierto? Ya hemos visto el tamaño. T2 nos está hablando de entre 3 y 5 centímetros, ¿no es cierto? Un N0, M0, un 2B va a tener T1A a C, N1, o sea, ya está bien, metástasis de estadio 2B. El 2B va a tener el T2A, T2B, T3. El estadio 3 va a tener T1A, C, N2, M0, sigue habiendo, no habiendo metástasis. Bien, esta hay varias variaciones, dependiendo del estadio 3A, puede haber el T2, T3, T4, y los N van a ir variando de N1 a 2, ¿no? Metástasis hasta el momento no la hay. El 3 nos va a dar estadios hasta el T3, de T1A hasta el T4 en tamaño. Nos va a hablar de nódulos del N3 hasta el N2 al N3 y no hay metástasis. Cuando hablamos ya del estadio 3C, hablamos de tumores grandes, T3, N3, M0, no metástasis, o T4, N3 y M0.
Pero cuando hablamos de estadios 4, estadio terminal, estadio avanzado, estadio 4, cualquier T, hasta la 4, el tamaño no interesa, cualquier N, si hay infiltración ganglionar, pero ya hay metástasis, entonces M1. De todos de todas las estadísticas, o de todas las estadificaciones de cáncer pulmonar, la única que tiene meta son los estadios 4, el 4A y el 4B. El 4, cualquier T, cualquier N, y M1A, y el 4B es cualquier T, cualquier N, y el M1C, o sea, metástasis ya altamente invasiva, ¿no? Son las tablas de clasificación de las neoplasias pulmonares y la otra es de estadificación de causas pulmonares. Lógicamente, un paciente con estadio 4, la tasa de mortalidad al año es del 10%. Cuanto al tratamiento, se debe valorar lógicamente el estirpe, ¿no? Si estamos frente a ante qué tumor estamos, frente a un T, un N, M, dependiendo de ello. Dependiendo de los resultados, puede ser operable, ¿no? Se podría hacer una extirpación quirúrgica dependiendo del aborde, si es pequeño, ¿no? Catalogar los estadios es importante. Cuando hay modificaciones, sobre todo a nivel de patología, de presencia de linfocitos, el PET scan nos muestra actividad, hay tomografía computada de alta resolución. Si tenemos resultados negativos, es operable, pero si hay resultados positivos en las pruebas previas, es de tratamiento médico, ya sea quimioterapia o radioterapia, y esperar evolución. Lógicamente que en el camino se puede utilizar anticuerpos monoclonales como el durvalumab, pero el tratamiento generalmente es quimioterápico en este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los criterios de irresequabilidad? O mejor dicho, criterios en los cuales va a ser imposible poder operar. Que tengamos un carcinoma bronquial microcítico de células pequeñas, estadio superior al 1, que exista derrame pleural tumoral, que exista el síndrome de vena cava superior, que exista la caída o la tosis palpebral con el síndrome de Horner, que haya parálisis del nervio recurrente por infiltración tumoral, que haya afectación traqueal, que haya afectación de pared torácica extensa que afecte el plano muscular, que haya afectación de esófago, que haya afectación del cuerpo vertebral o del foramen neural, que haya afectación de estructuras vasculares mediastínicas como aorta y subclavia, afectación de vena y arteria subclavia, tumor de Panquats, ojo, afectación de vena y arteria subclavia, Panquats, que haya metástasis y alopecias mediastínicas contralaterales, que haya metástasis de adenopatías homolaterales en estaciones altas y afectación extracapsular. Son los 13 criterios de irresecabilidad, de los cuales no se puede operar. Factores protectores del pulmón, lógicamente la dieta va a estar a la primera. Se ha podido demostrar que una dieta rica en carotenos y vegetales tiene una propiedad protectora ante cáncer del pulmón. Entre los nutrientes más conocidos está el retinol, los betacarotenos, los carotenoides totales y la vitamina C dentro de la alimentación básica para prevenir. Y listo. Creo que con eso terminamos. Creo que esto lo he juntado, sí. ¿Alguna pregunta, muchachos? Es un tema bien pesadito sobre todo el tema de neoplasias pulmonares malignas, si se han dado cuenta, por el tema de las mutaciones. Son múltiples mutaciones que en el tiempo van apareciendo nuevas, pero el objetivo de eso es lograr el tratamiento efectivo, ¿no? La tendencia actual es encontrar medicamentos que bloqueen ese tipo de mutaciones o, cuando se aparezcan las mutaciones, bloquear la actividad de ellas. Entonces, ahí va el tratamiento. Lógicamente, las medidas básicas van a ser suprimir, lógicamente, los factores de riesgo, actividad física, dieta balanceada, no excesos, no tabaco. Se han dado cuenta que el cigarrillo es un factor de riesgo altísimo, tiene un factor puede ser altamente maligno, y que esos son los principales factores que pudiesen condicionar el crecimiento o aparición del cáncer pulmonar, más aún en nuestro medio, ¿no? Que el cáncer pulmonar esté en aumento. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ha sido un poquito agotador, me imagino, porque es bastante largo, pero espero que haya podido llegar a ustedes, ¿ok? ¿Hay alguna pregunta? Hola, hola, ¿están por ahí?
Lucero, Karen, No, doctor. ¿todo bien? Ya, ok. Bueno, siempre es dificultoso el tema de la virtualidad. Hace que muchos pueden estar en la pantalla, pero su cabecita está en otro mundo. Entonces, de todas maneras, repasen, chicos, ¿ya? Como este es el último tema, repasen. Yo voy a mandar en este momento las diapositivas a vuestra delegada para que ella les envíe. Pues es importante que tengan las diapositivas por lo menos con una semana de anticipación para que puedan estudiar. Todas las, todas las charlas ya las tiene su delegada. Entonces, tiene que enviarles las diapositivas, ¿ok? Entonces, estudien. Nos vemos el próximo martes en nuestro examen, ¿ok? Listo. Buenas tardes. Chao, chao.